En este video aprenderás la diferencia entre un choch y un boss, dos conceptos que son clave que te ayudarán a interpretar mucho mejor la estructura de mercado. Hola a todos, mi nombre es Edwin Rivera, bienvenidos a un nuevo video dentro del canal. Hoy vamos a complementar lo que vimos en la clase pasada sobre la estructura de mercado y nos vamos a enfocar en un punto que muchos no entienden del todo bien, la diferencia entre un choch y un boss. Esto te ayudará a entender mucho mejor cuándo realmente se mantiene una tendencia y cuándo estamos frente a un posible cambio de dirección frente al gráfico. Te prometo que después de ver este video, tu manera de hacer análisis y de hacer trading va a mejorar muchísimo y no volverá a ser el mismo. Y recuerda, si quieres aprender mucho más de estabilidad y sobre desarrollo personal, suscríbete al canal. Cada semana comparto contenido nuevo que te aseguro que te aportará mucho, pero mucho valor. Esto sería todo de mi parte, así que espero que disfrutes este video. En la clase de hoy vamos a hablar de dos conceptos un poco más avanzados dentro del tema de la estructura de mercado. Estos dos conceptos es el Change of Character y los boss. En este video es una clase de complemento de lo que estuvimos hablando la clase pasada, donde estuvimos hablando a profundidad del tema de estructura de mercado, que si tú todavía no has visto este video, te recomiendo que antes de continuar viendo esta clase veas el tema de la estructura de mercado, porque todos estos conceptos son un poco más avanzados y es una clase de complemento para que puedas entender mucho mejor el tema de la estructura. Así que sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Lo primero que tienes que saber de estos dos conceptos es que uno de ellos, que es el boss, es un patrón de continuación. Nos va a ayudar a entender que estamos dentro de una estructura confirmada. Mientras que el otro, el Change of Character, me va a dar una indicación de un cambio en la dirección. Y vamos a ver cada uno de ellos, cómo los vamos a identificar dentro del gráfico y cómo los vamos a estar utilizando. Primero, hablemos del patrón de continuación. En la clase pasada estuvimos viendo que nuestra estructura alcista está compuesto de altos cada vez más altos que los anteriores y en mi estructura bajista está compuesto también de bajos más bajos que los anteriores. Se vería algo tal que así. Dentro de esta estructura vamos a tener lo que naturalmente ocurre dentro del mercado, que son esos impulsos y retrocesos. Los impulsos me crean un alto más alto, los retrocesos me crean un bajo cada vez más alto que el anterior. Mientras que en mi estructura bajista vamos a tener bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos que los anteriores. Bien, todo esto de manual. Ahora, ¿dónde es donde nosotros vamos a poder identificar esos boss? ¿Dónde los vamos a encontrar? Cada vez que el precio a través de un impulso me cree un alto más alto que el anterior, es justo donde se va a presentar ese boss, que básicamente en español significaría un quiebre en la estructura. Cada vez que el precio me cree a través de un fuerte impulso, un alto más alto que el anterior, es justo en este punto de aquí donde se va a presentar ese boss. ¿Y esto de qué manera me ayuda, Edwin? Me da a entender que la estructura se está respetando bien y que estoy dentro de una estructura confirmada, estructura alcista confirmada. Ahora, en un escenario bajista sería exactamente lo mismo. Cada vez que el precio me genere un fuerte impulso que me crea un bajo más bajo que el anterior, justo en este punto de aquí es donde se va a presentar mi voz dentro de mi estructura. ¿Ok? Cada vez que se cree un bajo más bajo que el anterior. Y exactamente lo mismo, me indica que estoy dentro de una estructura bajista confirmada. Se está respetando la estructura. Por lo tanto, cuando yo esté frente a estos escenarios, como ya lo he dicho anteriormente en la clase pasada, yo le voy a dar prioridad en estos puntos de aquí a las compras con confirmaciones y en mi estructura bajista yo le voy a dar prioridad a las ventas con confirmaciones. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto, Edwin, la estructura va a seguir siendo alcista? ¿Y hasta qué punto la estructura bajista va a seguir siendo bajista? ¿Cómo yo sé que voy a seguir buscando esas compras o voy a seguir buscando esas ventas? Pues bien, para eso hay que entender cómo funciona el Change of Character. Para una estructura alcista se vería algo así. Yo voy a tener mi patrón de continuación, mi voz, mis altos cada vez más altos, pero de repente me voy a dar cuenta que el precio ya no me va a respetar mi último bajo más bajo anterior. En este momento de aquí yo voy a tener mi estructura confirmada. Imagínate, tengo un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, pero va a haber un momento en donde el precio ya no me va a respetar mi último bajo anterior. Y en este punto de aquí, cuando ya no me respeta este último bajo, yo voy a tener un change of character, un cambio de carácter o, para que se pueda entender mucho mejor, un posible cambio en la dirección. Entonces, lo que antes hubiese sido mi retroceso, ahora va a pasar a ser mi impulso. ¿Y yo qué estaría esperando? Yo estaría, si este es un impulso, ahora yo estaría esperando un retroceso a una zona profunda. Yo pasé de buscar compras en estos puntos de aquí, ¿ok? En toda esta zona de aquí, yo pasé de buscar estas compras
Lo voy a poner con este color, así de esta manera. Yo pasé a buscar esas compras, ahora voy a pasar a buscar estas ventas en mis retrocesos profundos, porque el precio a través de este change of character me acaba de dar una confirmación de un posible cambio en la dirección. Para mi estructura bajista sería exactamente igual. Yo voy a tener mi movimiento natural del mercado, voy a tener un impulso, voy a tener un retroceso. Voy a tener un impulso y de repente me voy a dar cuenta que el precio ya no me va a respetar mi estructura. El precio me habrá creado un bajo más bajo, un alto más bajo que el anterior. Después me habrá creado un bajo más bajo y después el precio justo en este punto de aquí me genera un change of character, un cambio en la estructura. Por lo tanto, yo voy a pasar de buscar esas ventas a, en una zona profunda, pasar a buscar una compra, siempre y cuando tenga confirmaciones, que todo el tema de las entradas lo iré platicando un poco más adelante a lo largo de este video y en futuras clases lo hablaremos mucho más a profundidad. Pero cuando yo identifique este change of character en mi estructura, básicamente me indica un cambio en la dirección. Cuando yo identifique un boss, básicamente me indica que mi estructura se está respetando y tengo una estructura confirmada. Por lo tanto, en estos escenarios yo buscaría una entrada a favor de esa estructura. En este caso también buscaría una entrada a favor de mi estructura bajista, pero en estos escenarios yo buscaría una entrada en la dirección contraria. Justo en este caso buscaría una venta y en este caso yo estaría buscando una compra. Ahora bien, ¿dónde voy a identificar estos conceptos dentro del gráfico? Los voy a identificar al final de mis movimientos. Es decir, imaginemos que yo estoy frente a una estructura alcista en la temporalidad de 1 hora, que sería todo este movimiento de aquí. Perfecto. Cada vez que yo esté frente a una estructura en 1 hora, me voy a dar cuenta que yo voy a tener un impulso fuerte que me crea un alto cada vez más alto que el anterior. En todos estos puntos de aquí es donde yo voy a poder estar encontrando también los boss. Pero, como yo sé que es el final de mi movimiento, porque en una temporalidad menor, en 15 o en 5 minutos, voy a tener un change of character en estos puntos de aquí. Y eso me va a ser una primer confirmación, una primer señal que yo voy a poder utilizar a mi favor para yo entender que estoy al final de ese movimiento, el final de mi impulso y el inicio de mi retroceso. Y lo mismo va a ocurrir con mis retrocesos. Imaginemos que tengo todo este movimiento en 1 hora. ¿Cómo yo sé que es el final de mi retroceso? Porque en 15 y en 5 minutos yo voy a tener un change of character en estas zonas profundas de aquí, lo cual va a ser una primer confirmación que si yo lo combino con algunos otros conceptos, me va a ayudar a entender que es el final de ese retroceso y el inicio de mi impulso. Y lo mismo con mi tendencia bajista. Cada vez que yo tenga un fuerte impulso que me cree un bajo más bajo que el anterior, en 1 hora, yo voy a tener en 15 y 5 minutos un change of character. Justo en estos puntos bajos de aquí, en estas zonas profundas, es donde yo voy a tener el change of character, lo cual es una primer confirmación del final de mi impulso y el inicio de mi retroceso. Y lo mismo va a ocurrir con mis retrocesos. Cada vez que yo esté en una zona profunda y tenga un cambio de carácter en 15 y en 5 minutos, en todos estos puntos de aquí, es donde me va a dar una primer confirmación, una primer señal que yo voy a poder utilizar a mi favor para entender que estoy al final de ese movimiento. La clave está en saber combinar las temporalidades. Recuerda que esto no siempre se presenta a la perfección. Ningún concepto ni absolutamente nada se presenta el 100% de las veces, pero cuando tú lo identifiques dentro del gráfico, vas a poder saber que estás al final de un movimiento, ya sea al final del impulso o al final del retroceso. Y sabiendo combinar las temporalidades, vas a poder tomar una entrada de alta probabilidad. No te preocupes por esto. Como ya lo dije en la clase pasada, todos estos son conceptos más avanzados que iremos viendo a lo largo de esta serie de videos, que te invito a que si tú quieres aprender más sobre esto, cómo combinar las temporalidades, te invito a que te suscribas al canal, ya que comparto contenido de mucho valor de trading y de desarrollo personal cada semana en mi canal de YouTube. También te invito a que si quieres tener más modelos de entrada o clases privadas, te unas a mi canal privado, que te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Sin nada más que agregar, vamos al gráfico para enseñarte cómo todo lo que te acabo de compartir lo vas a poder utilizar en tu trading, en tu día a día. Vamos a analizar esta estructura bajista, que fue la misma que estuvimos analizando y estudiando la clase pasada. Para todas las personas que vieron el video anterior, todo esto les va a servir como un repaso. Bien, lo primero que vamos a identificar en todo este movimiento va a ser dónde se generan los BOS, Break of Structure. Básicamente, cada vez que el precio me genera un fuerte impulso que me rompe mi último bajo importante en esta estructura, es ahí donde se va a generar los BOS, Break of Structure. Todos estos que estoy marcando por aquí, este de aquí sería un boss, este de aquí también sería un boss, este de aquí también sería un boss.
en todas estas zonas de aquí veo que se generan los BOS. Básicamente todo esto me ayuda a entender que estoy en una estructura bajista confirmada, en donde el precio cada vez me está creando bajos más bajos que los anteriores. Cuando yo esté frente a estos escenarios, yo le voy a dar prioridad a las ventas. ¿En donde? En una zona profunda. Al final de cada uno de mis movimientos, yo voy a encontrar un change of character en temporalidades menores. Para fines prácticos de este video, solamente me voy a centrar en explicarte y en localizar los change of character al final de mis retrocesos, ¿ok? Pero recuerda que también los vamos a poder estar encontrando al final de mis impulsos. Ahora, no siempre los vamos a encontrar o no siempre van a estar de una manera muy clara, pero cada vez que tú los logres identificar, ya sabes cuál es la posible dirección del precio, ya sabes que vas a estar al final del movimiento, dependiendo de dónde te encuentres, ya sea al final del impulso o al final del retroceso. Para temas prácticos, para que este video sea más fácil, más entendible para absolutamente todos los que estén viendo este video, vamos a enfocarnos solamente en los change of character al final de mis retrocesos para ver si podemos encontrar una entrada de alta probabilidad a favor de mi dirección principal. Por lo tanto, aquí podemos ver en este primer ejemplo cómo el precio me comienza a generar una cierta estructura alcista. Tengo un punto bajo, un alto, un bajo, tengo un alto, tengo un bajo y tengo un alto. Y en este punto de aquí vemos cómo se genera el change of character. En esta zona de aquí vemos que se genera el cambio de estructura. Ahora, en este caso, el precio no me generó un retroceso y no sería tan factible generar una venta en este punto de aquí. No siempre el precio nos va a generar esos retrocesos profundos. El precio no siempre va a estar tan bonito como en los ejemplos se lo ponen, ni mucho menos. Entonces tú tienes que entender cómo funciona o cómo se va moviendo el mercado. Ok, aquí una pequeña configuración para que ahorita que nos vayamos a una temporalidad mayor, esto no nos estorbe. Aquí vamos a analizar este otro ejemplo. Vemos cómo el precio me comienza a generar estructura. ¿Ok? Vemos que el precio me genera bajo, un alto, un bajo, un alto. Y en este punto de aquí, vemos cómo el precio me genera un change of character. Yo estaría esperando un retroceso, perdón, un change of character, justo en este punto de aquí. ¿Ok? Vemos que el precio ya no me respetó mi estructura en la temporalidad de 15 minutos y ahora comienza el final del retroceso, el inicio del impulso. Ahora yo estaría esperando un retroceso. Vemos que en este punto de aquí no me generó el retroceso de manera inmediata, pero adivina que me lo generó un poco después, ¿ok? En este punto de aquí vemos cómo se genera ese retroceso profundo. Y vamos a analizar esta estructura para ver si es factible generar una venta en este escenario de aquí. Vemos cómo el precio me comienza a generar cierta estructura alcista. Tengo un bajo, tengo un alto, tengo un bajo, tengo un alto, tengo un bajo. Y vemos cómo en este punto de aquí el precio ya no me respetó mi bajo anterior. Por lo tanto, es un change of character. ¿Qué es lo que yo estaría esperando? Un retroceso, que el precio sí me lo da. Y es justo en este punto de aquí donde yo podría estar generando una venta de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque mi temporalidad mayor de una hora es bajista y ahora en 15 minutos la temporalidad se me acaba de alinear bajista. Y así es como tú puedes comenzar a generar esas ventas o compras, dependiendo de dónde te encuentres, de alta probabilidad. Aquí podemos ver que el precio me genera un bajo más bajo que el anterior, después me genera este retroceso y vamos a analizar la estructura igual en temporalidades menores. Tengo un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto y vemos cómo el precio en este punto de aquí me genera el cambio de carácter bastante claro, bastante evidente. ¿Qué estaría esperando yo? Un retroceso. En este caso el precio sí me lo da. Entonces, en este punto de aquí sí sería factible generar una venta a favor de mi dirección principal, ya sea buscando bajos importantes o en este caso buscando la creación de un bajo más bajo. Pero no siempre el precio nos va a generar el cambio de carácter o no siempre va a estar muy claro, como en este ejemplo de aquí. Vemos que el precio me genera estructura bajista, pero a partir de aquí, después me genera una fuerte distribución hacia la baja. No siempre vamos a tener estos escenarios tan claros, tan marcados, pero cuando tú los identifiques, cuando tú los notes, es ahí cuando debes de generar esas ventas a favor de mi dirección principal, ¿ok? Porque todo este movimiento de aquí podemos ver que en una temporalidad mayor vemos que es una estructura bajista. En 15 minutos yo estaría buscando ese cambio de estructura para saber que es el final de mi retroceso o el final de mi movimiento. Aquí vamos a ver algo bastante interesante. Vamos a ver que en una temporalidad mayor el precio
me comienza a cambiar la estructura. Vemos que el precio ya no me respeta mi último alto importante, que sería todo este movimiento de aquí. Por lo tanto, yo voy a dejar de buscar esas ventas y a partir de este momento voy a comenzar a darle prioridad a las compras y vamos a comenzar a marcar la estructura. Vemos que el precio me genera un fuerte impulso, que sería esto de aquí, en una temporalidad menor. Recordemos que la estructura es relativa, dependiendo de la temporalidad en donde tú la estés observando. Vemos este retroceso, vemos este impulso, que es el que me genera el cambio de carácter un poco más visible, un poco más claro. Después vemos este retroceso, vemos un impulso, vemos un retroceso y vemos que el precio me comienza a generar estructura alcista. En este punto de aquí, después de este primer change of character, el precio me genera mi primer boss. Después vemos que en este punto de aquí, el precio me genera un siguiente boss, que sería este punto de aquí, porque todo este movimiento, ¿ok? Hasta este punto de aquí sería parte de todo este impulso. Y ahí, si el precio me rompe ese alto que tenemos marcado, ese sería el siguiente boss que el precio me genera. Vamos a ver si lo consigue y sí, justo en este punto aquí vemos que el precio me genera este boss. Una vez ya tenemos la estructura marcada, vamos a analizar esta zona profunda si tuvimos un change of character en una temporalidad menor. ¿Ok? Vamos a ver la estructura que el precio me generó en 15 minutos para ver si es factible generar una compra en estos puntos de aquí. Vemos cómo el precio me comienza a generar una estructura bajista en este caso. ¿Por qué? Porque es una estructura a favor de mi retroceso. Vemos que me genera bastante estructura, bajo, alto, bajo. Y en este punto de aquí vamos a ver algo bastante interesante. Vamos a ver cómo en una temporalidad menor sí tengo un cambio de estructura. A lo mejor no está tan claro en 15 minutos, pero vamos a ver cómo sí lo tenemos. A lo mejor no es tan claro. En 5 minutos lo vamos a ver mucho mejor, pero vemos que este punto de aquí fue mi último alto importante en 15 minutos. Por lo tanto, esto yo lo voy a marcar. Vemos cómo el precio a partir de esta zona de aquí me rompe, a partir de este fuerte impulso que tuvimos, me rompe mi estructura. Y esto ya me indica el cambio de dirección. Y aparte estoy en una zona profunda. ¿Ok? Ahora, en temporalidades menores me puedo dar cuenta que desde aquí ya tengo un cambio de carácter. ¿Ok? Porque vemos que el precio, este es un retroceso. Este es un impulso que me crea un bajo más bajo que el anterior y después me hace el cambio de carácter. Este sería un cambio de carácter en 5 minutos. Este es el importante, el de 15 minutos, porque es una temporalidad más sólida. Recuerda, las temporalidades mayores siempre mandan. Y en este pequeño retroceso es donde yo podría estar tomando esa entrada confirmada. Pero si te das cuenta, aquí en 15 minutos no lo tenemos muy claro. Vemos un fuerte impulso. ¿Ok? Hacia la alza. Pero si nos damos cuenta, en probabilidades menores sí me generó ese cambio de carácter. Me generó el retroceso, que en una temporalidad mayor no se nota o no se alcanza a apreciar también, pero justo para eso es la importancia de combinar las temporalidades para que tú obviamente puedas identificar los cambios de estructura y puedas tomar entradas con un mejor rango riesgo-beneficio. Y recuerda, las entradas a favor de tus impulsos, a favor de tu dirección principal, van a ser entradas con un rango riesgo-beneficio bastante, pero bastante interesante. Y así es como puedes combinar los change of character, así es como puedes combinar los boss en tu estrategia para tomar entradas de alta probabilidad. Y hasta aquí sería el final de este video. Si te gustó, fue de valor para ti o aprendiste algo nuevo, te invito a que te suscribas al canal y me dejes tu like. Recuerda que subo contenido cada semana de mucho, pero mucho valor que va a ayudar en tu desarrollo personal y a que puedas seguir aprendiendo más sobre esta habilidad de hacer trading. De mi parte sería absolutamente todo. Te dejo mis redes sociales para que me puedas hacer llegar cualquier duda o pregunta que tengas acerca de esta clase o de cualquier otra clase que puedas ver en mi canal. Me la puedes hacer llegar a mi cuenta de Instagram o aquí mismo en este video de YouTube. De mi parte sería todo y nos vemos en un siguiente video. Chao.